Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar dando ideas, casos de uso sobre inteligencia artificial. Es muy interesante toda la parte de aplicación de la inteligencia artificial en el puesto de trabajo, especialmente en la productividad de los empleados y en las tareas diarias. Nosotros vamos a complementar todo esto también dando otros ejemplos, otros casos de uso que hemos estado desarrollando desde Euskaltel con empresas de todo tipo, especialmente en el ámbito industrial. Decir que la IA generativa es la que ha cambiado todo esto, ha supuesto un cambio, pero ya antes de esto existía inteligencia artificial y que más allá de la IA generativa también se aplica a otros tipos de inteligencia artificial como Machine Learning a la hora de predecir, de hacer predicciones o de optimización. Entonces, pues podemos sumar con todo esto e incorporarlo en la empresa y hacer proyectos tan chulos como los 6 que os voy a mostrar a continuación. ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? El concepto que utiliza Microsoft es muy útil, copiloto. Nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y también cuando aprovechamos la inteligencia artificial en el entorno industrial. Pero yo siempre digo que la inteligencia artificial nunca va a funcionar si no tenemos los datos. Al final, esto es un ciclo completo que por un lado están esos datos que tenemos dentro de la organización y por otro lado tenemos los modelos de inteligencia artificial. Lo paso rápido por el tiempo que tenemos, pero vemos como hay toda una parte de captura, gestión y una infraestructura del dato, validación, reporting. Y después hay una conexión con los modelos de inteligencia artificial. Sin datos limpios, sin datos estructurados, sin datos preparados, no hay inteligencia artificial. Aunque ahora la inteligencia artificial sea el punto donde se están moviendo todas las empresas, es fundamental que no olvidemos lo que se hablaba antes de gobierno del dato o de Big Data, porque entonces no podríamos entrenar esos modelos para que nos den las respuestas adecuadas con inteligencia artificial. Cuando ya tenemos la inteligencia artificial, lo que nos facilita la IA generativa es que existen modelos de inteligencia artificial que podemos consumir y que no tenemos por qué desarrollarlos nosotros dentro de la empresa. Eso ha sido también un salto que con todos los modelos de IA generativa nos supone, pero insisto, hay para muchos procesos y vamos a ver que la experimentación y el desarrollo de nuestros propios modelos dentro de la empresa va a aprender de nuestros datos y va a proporcionar mejores respuestas. Al final, la IA generativa es muy buena es muy buena hoy en día para temas de generación de texto, generación de vídeos, de canciones, es muy buena para diferentes generaciones de contenidos, pero para entornos industriales y para aplicaciones específicas tiene aún que desarrollarse y siempre es mejor desarrollar modelos, como por ejemplo este, basado en una de las ramas de la inteligencia artificial, que es la visión artificial o computer vision. Esto es un ejemplo en una empresa de producción, de producción de palés, y en este caso lo que tenían como objetivo es identificar y verificar los errores que se producían en la cadena logística. Veis aquí, vais a ver la estructura en todos los casos de uso. Arriba hay el problema que tenía la empresa, debajo cuál era qué era lo que estaba provocando, las preguntas que esto generaba a la dirección de la empresa y finalmente cómo se hizo el proyecto y qué se resolvió. En este caso, pues bueno, el problema era que la entrega al cliente la mercancía defectuosa, por tanto el cliente no quería pagar la mercancía y eso lo que suponía es que no se podía tampoco imputar a la empresa de transporte los costes que eso suponía. Por tanto, tenían que conseguir una manera de verificar dónde se había producido el error o cuál había sido el problema para corregir todo esto. El proyecto en este caso fue una parte de incorporar cámaras y mecanismos de observación sobre todos los procesos que se producían, después una interpretación con inteligencia artificial del vídeo para poder analizar cuáles eran los problemas y detectar los fallos y finalmente pues aplicar todo ese análisis de los errores. Otro ejemplo con visión artificial, identificación de mercancías y productos para la gestión del almacenamiento. Esto es en un gran puerto, llegan mercancías de muchos orígenes, de muchos tipos diferentes y un operario cuando las ve eran mercancías tan grandes que eran muy difíciles de identificar. Se producían errores de etiquetado de las mercancías y por tanto eso suponía que después cuando tenían que desplazar esa mercancía o estocar nueva mercancía no tenían, se había producido un error y suponía muchos costes de tiempo y por tanto dinero a la hora de volver a reestructurarlo. Esto suponía un coste logístico muy alto. ¿Por qué una empresa de telecomunicaciones es muy buena en esto? Porque nosotros podemos poner la
fibra para que esas instalaciones que estaban en un lugar poco accesible pudieran tener esa conexión con 5G, con IoT y que todo funcionase. Instalación de cámaras, interpretación de la mercancía mediante inteligencia artificial y almacenamiento en las posiciones correctas. Otro tipo de proyecto diferente, nos vamos de visión artificial a investigación operativa, optimizar el proceso de producción, cumpliendo estándares de calidad. Existen diferentes parámetros dentro del proceso de producción, en este caso aleación de acero. Había un desperdicio de materia prima y unos costes muy elevados. ¿Y cómo se puede optimizar todo el proceso? Pues se integraron datos de OT y de sensores IoT, se fijó la normativa y los criterios de calidad a cumplir y se entrenó un solver de optimización con un modelo de datos de Machine Learning, de Data Science, para obtener cómo optimizar ese proceso, los tiempos, las temperaturas, el coste de energía, de tal manera que el resultado fuera el mismo, el óptimo y sin tanto desperdicio y reduciendo ciertos costes. Otro ejemplo de investigación operativa, reducción del tiempo de picking. Esto es, muchas veces en los almacenes tenemos mercancía o tenemos repuestos que vamos utilizando de manera muy frecuente, pero que llevan mucho tiempo ahí y que muchas veces nadie está modificando y es consciente de que se supone unos tiempos muy largos. Entonces, con las referencias y la frecuencia con la que se hacía picking, pues reorganizar todo el almacén, hacerlo más accesible y reducir esos tiempos. ¿Esto cómo se hace? Aquí no hace falta Big Data. A veces hace falta muchos datos, en otras ocasiones no. En los proyectos de optimización no es tan imprescindible. Lo que se hizo fue tomar información de dónde estaban las ubicaciones, con qué frecuencia se hacía el picking y de esa manera se optimizó todo el proceso de tal manera que había una reorganización de almacén un poco en paralelo a lo que se habla pues, de los gemelos digitales o digital twin. Hablamos ya de IA generativa porque efectivamente también ha irrumpido dentro del sector industrial. En este caso, y esto es una consulta muy recurrente que nos viene en las empresas con este tipo de proyectos, un chatbot para consultar información entre grandes volúmenes de documentación, información técnica, información de pedidos, información de cualquier tipo, pues todo ello antes consistía en que iba una persona, hacía una consulta, se dedicaba mucho tiempo a buscar documentación. De esta manera lo que nos permite es reducir todo el tiempo para poder hacerlo. No me voy a extender mucho más en esto, habéis visto cómo se hace en la ponencia anterior de Magda. Entonces, todo esto ya lo podemos ver y se identifican los documentos, se entrena un modelo de IA generativa específico para la empresa que nos permite optimizar la consulta de información y lo hacemos un entrenamiento, un fine tuning del modelo y finalmente conseguimos que la información la pueda consultar cualquiera por parte de la empresa de manera mucho más rápida. Ojo, importante, tener bien los datos clasificados y etiquetados, porque no queremos que consigan obtener información personas, por ejemplo, de departamentos que no tienen que acceder o información, por ejemplo, de empleados, de un otro empleado que la nómina de otra persona, pues que no la consulte quien no debe acceder. Esto es importante tener criterios de privacidad. Y ya último caso, nos permite probar productos, diseñarlos de manera más rápida y automatizada. Nos permite identificar cuellos de botella, elegir el mejor modelo de inteligencia artificial y nos conduce a la hiperespecialización. Podemos lanzar productos, podemos lanzar mensajes de marketing a cualquier persona. Uno, porque la conocemos, hemos analizado todo su comportamiento de cliente y por otro lado porque nos permite diseñar una experiencia de cliente específica para ello. Con todo esto es el ecosistema que utilizamos para hacerlo posible y cualquier información en el stand de Euskaltel a vuestra disposición y ánimo con el uso de inteligencia artificial que va a revolucionar vuestra empresa y todo el entorno.